Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Es un hecho científico que la comunicación es más efectiva cuando puedes ver la persona con la que estás hablando. Y es que, por ejemplo, ver las expresiones faciales de la otra persona hace que sea más fácil distinguir un comentario serio de un comentario casual o una broma. Y ahora, con la tecnología existente, no necesitas soportar largas horas de vuelo para tener una reunión efectiva cara a cara. Ahora, los software de videoconferencia y los servicios de colaboración están ampliamente disponibles. Solo necesitas la cámara de un ordenador o un dispositivo móvil para poder reunirte con una persona o todo un grupo sin que te importen demasiado cuán dispersos están los miembros de tu equipo. Pues bien, hoy te he reunido 10 plataformas diferentes. Las hay muy pros que proporcionan vídeos de alta calidad y herramientas de colaboración con todas las funciones, pero también otras más casuales, ya que cada empresa es un mundo y quizás lo que necesitas son herramientas gratuitas y no tener que conectarte con 50 personas durante 2 horas. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bueno, sin más dilación, vamos a enumerar 10 programas con los que realizar una videoconferencia. ¡Vamos a ello! Discord. Voy a empezar por una aplicación desconocida por muchos empresarios, pero no para los más jóvenes. Estoy hablando de Discord, una de las aplicaciones de mensajería que con más fuerza lleva irrumpiendo en los últimos años. Y es que se trata de la aplicación de comunicación por excelencia del mundo gamer. Algo que te aseguro no es sencillo. Piensa curioso que estamos hablando de una aplicación que en mayo de 2019 reportó 250 millones de usuarios registrados, de los cuales 56 millones la utilizan cada mes y lo hacen para enviar 25.000 millones de mensajes, 850 millones al día y una capacidad de soportar picos de hasta 9 millones de usuarios al mismo tiempo. ¡Vamos, brutal! Además, se trata de una aplicación gratuita. Sí, gratuita. Una herramienta que permite crear servidores con diferentes canales en los que chatear y en ellos también se pueden reservar algunos canales específicos para conversaciones de voz. Además, también permite hacer videollamadas grupales de hasta 50 personas. Y por si fuera poco, es una aplicación versátil y con muchos trucos y funciones. En las videollamadas puedes compartir tu pantalla para enseñar lo que quieras a los demás. Y ojo, que tiene versión para escritorio y aplicaciones móviles. Y por si fuera poco, cuenta con un completo sistema de bots para darle una gran variedad de opciones extra a tus servidores de chat. Zoom. La aplicación Zoom es uno de los líderes en la industria de las videoconferencias. Su software permite sesiones de chat simples e individuales, pero que pueden convertirse en llamadas grupales, y también sesiones de formación y seminarios web, tanto para audiencias internas como también externas. Las reuniones de vídeos globales pueden tener hasta 1000 participantes y hasta 49 vídeos HD en pantalla simultáneamente. No está mal, ¿eh? Además, todo ello desde el escritorio del ordenador o desde su plataforma móvil. El nivel gratis permite reuniones ilimitadas con otra persona, pero limita las sesiones grupales a 40 minutos y 100 participantes, que por otro lado no está nada mal. En cambio, los planes pagados comienzan en 14 euros por host, que incluye 100 participantes por videollamada y con un límite de duración de la misma de 24 horas. Microsoft Teams. Microsoft Teams es el sucesor de Skype for Business y no es tanto un producto como una característica de Office 365. Y es que es eso, es el centro para el trabajo en equipo de Office 365. Y cualquiera que tenga una cuenta de Microsoft puede registrarse para obtener la versión gratuita. Y este plan gratuito admite hasta 300 miembros con acceso de invitados, llamadas de audio, vídeos individuales y grupales, archivos compartidos, 2 GB por usuarios y 10 GB por equipo, uso compartido de pantalla y colaboración de documentos usando aplicaciones de Office, como pueden ser PowerPoint, Word o Excel. O sea que está bastante bien. Pero donde Teams comienza a rendir al máximo es en organizaciones que tengan ya una versión Business o Enterprise de Office 365, ya que esta herramienta ya entra en la cuota mensual. En ese entorno, los administradores tienen acceso a una gama muy amplia. Una gama completísima de herramientas, desde compartir archivos de hasta 1 TB por usuario, programar reuniones directamente desde Outlook,
grabar reuniones o colaborar en documentos utilizando los programas de escritorio de Office y SharePoint Online, e incluso hacer clases online o seminarios web. Por lo tanto, si eres una empresa que ya usa Microsoft, esta es tu opción. Skype. Otra herramienta de Microsoft es la famosísima Skype, uno de los servicios de referencia a la hora de ofrecer llamadas grupales. Además, esta herramienta ofrece la posibilidad de que hablen hasta 10 personas a la vez en la versión gratuita. Y si la llamada es solo de audio, el número de personas que pueden usarlo simultáneamente sube a 25. Además, el servicio lleva años manteniendo unos altos estándares en cuanto a calidad de llamada, tanto en vídeo como en llamadas de audio. Por otro lado, Skype es totalmente multiplataforma, con versión para ordenador y también para aplicaciones móviles. Y también tiene un amplio abanico de opciones como la posibilidad de compartir tu pantalla, difuminar lo que hay detrás tuyo con su modo retrato o realizar traducciones en tiempo real en diferentes idiomas. Algo que es espectacular. Su principal desventaja, aunque fácilmente salvable, está en que es necesario que todos los usuarios tengan que crear una nueva cuenta. Algo que no pasa, por ejemplo, en WhatsApp o Hangouts, pero bueno, que tampoco es algo que nos haga tirar para atrás. Zoho Meeting. Si ya usas Zoho en tu empresa, esta es tu herramienta. Y es que desde su fundación hace casi un cuarto de siglo, Zoho ha crecido a 50 millones de usuarios en todo el mundo. Su producto estrella es Zoho One, un conjunto de servicios y aplicaciones móviles basados en la web, diseñados para unir ventas, marketing, contabilidad, recursos humanos y operaciones. Vamos, un CRM muy completo. Pues bien, Zoho también dispone de Zoho Meetings, una serie de herramientas para poder realizar seminarios web o reuniones online que están pero que muy bien, y con planes que empiezan pagando solo 8 euros al mes si pagas un año completo. El precio de esta solución de videoconferencia incluye soporte para hasta 100 participantes y almacenamiento para grabar 10 reuniones. Y aunque el servicio de videoconferencia se integra con Google Calendar, su principal fortaleza para las empresas, como os he dicho antes, es que tiene vinculación con herramientas CRM y los proyectos de Zoho. Google Hangouts Meet. En lo que se refiere a Google Hangouts Meet, se trata de una versión empresarial, una versión que permite reuniones de vídeo para suscriptores de Google Suite, aunque los participantes externos también pueden conectarse. Y el conjunto exacto de funciones depende de tu versión de Google Suite. El número de participantes, por ejemplo, está limitado a 100 para Google Suite Basic, 150 para negocios y 250 para empresas. Y los precios van de unos $5 hasta los 25 por usuarios para la versión tope de gama. Eso sí, para la transmisión en directo con hasta 100.000 espectadores, la capacidad de grabar reuniones y guardarlas en Google Drive, necesitarás la versión más alta. Así que si tu negocio ya está trabajando con las herramientas de productividad y correo electrónico de Google, esta opción de videoconferencia debería estar en tu lista de favoritos. Slack. En cambio, si tu empresa ya está trabajando con Slack, ya tienes acceso a un puñado de acciones limitadas de videollamadas que pueden ser lo suficientemente buenas para tus reuniones básicas y las necesidades de colaboración con tu equipo. Por cierto, hace poco hice un vídeo hablando sobre esta herramienta, sobre Slack. Os lo dejo por aquí. Y bueno, solo debes tener en cuenta que las videollamadas solo están disponibles en plataformas de escritorio, ya que las aplicaciones de iOS y Android están limitadas solo a las llamadas de voz. Pero como os digo, si trabajas ya con Slack, las herramientas que incorporas son muy interesantes, ya que podrás transmitir presentaciones, dibujar en una pantalla colaborativa o muchas más herramientas para colaborar con tu equipo. WhatsApp. Si tu empresa es más pequeñita, quizás solo utilizando WhatsApp puede ser más que suficiente, ya que es una opción sumamente sencilla y, lo más importante, gratuita. Eso sí, hay algunas limitaciones bastante importantes. Por ejemplo, no puedes hacer videollamadas desde un ordenador o desde un iPad. Por lo tanto, cuando hagas videollamadas, las imágenes de las personas las verás al tamaño del teléfono móvil. No puedes hacer mucho más. Y está claro que para mucho puede bastar con eso, pero WhatsApp no es aconsejable para todos aquellos que quieran disponer de un servicio que les permita mantener una reunión con un mayor número de contactos a la vez, ya que solo puedes conectar 4 personas al mismo tiempo. O tampoco servirá para quienes quieran hacer cosas como intercambiar información en forma de documentos o imágenes durante la llamada. Pero bueno, si sois pocos en la empresa, menos de 4, y tampoco os tenéis que enviar documentación en la videollamada, puede ser más que suficiente. FaceTime y Google Duo. Algo similar pasa tanto con FaceTime como con Google Duo. FaceTime es la aplicación de llamadas de voz y videollamadas de Apple, y puedes utilizarla tanto en el Mac como en el iPhone o el iPad. La aplicación tiene soporte para hasta 32 personas a la vez, incluyéndote a ti, aunque al poderse usar solo en sistemas operativos de Apple, queda bastante limitado. Y así como Apple tiene a FaceTime,
Google también tiene otra aplicación de mensajería, llamada Google Duo. Y esta aplicación permite desde hace unos meses realizar videollamadas grupales de hasta 8 personas. Y tiene aplicaciones tanto para Android como para iOS, además de una versión web para poder utilizarla desde cualquier ordenador de sobremesa o portátil. Y para usarlo basta con tener una cuenta de Google. Y esa es su principal ventaja, junto con también su extrema sencillez para usarla. Sencillamente permite hacer videollamadas fácilmente con buena calidad, pero eso sí, sin herramientas como grabar llamadas o compartir el escritorio. Por lo tanto, resulta ideal para los que quieran una aplicación sencilla y rápida de usar. Facebook Messenger e Instagram Direct. Otras aplicaciones de videollamadas son las de la multinacional Facebook. Por ejemplo, con Facebook Messenger puedes hacer videollamadas en grupo si tienes cuenta de Facebook. Además, lo puedes hacer desde el navegador o con la aplicación propia para teléfonos y tabletas. Y ojo que permite hasta 50 participantes. Eso sí, solo 6 de ellos pueden estar activos emitiendo. El resto se pueden comunicar mediante voz. La gran ventaja de Facebook Messenger es que millones de personas en todo el mundo disponen de una cuenta de Facebook. Y también, claro, que puedes hacer una videollamada con un gran número de participantes, aunque, eso sí, no todos puedan participar con el vídeo, pero bueno, que se conecten 50 personas a la vez es bastante potente. Ah, y una cosa interesante es que también puedes usar la videoconferencia desde la aplicación Messenger Lite, una app que consume menos recursos y puede funcionar en dispositivos con un hardware más modesto. Pero además de Messenger y de WhatsApp que os he hablado antes, Facebook también cuenta con Instagram Direct. Y es que Instagram, a pesar de ser una red social orientada a compartir fotografías y vídeos, también integra la opción de chatear con otras personas y crear videollamadas de hasta 4 personas. Todo este proceso se lleva a cabo desde el apartado Direct de la aplicación, y el funcionamiento es muy similar al de las videollamadas grupales de su hermana WhatsApp. Aparte, también se puede seguir la conversación en una ventana flotante mientras haces otras cosas. Sin embargo, el modo de iniciar una conversación es algo distinto, ya que aquí debes crear un grupo de varias personas y luego llamar. La parte negativa es que, como en WhatsApp, solo se pueden hacer las videollamadas en la app móvil de la red social, ya que en las versiones web de escritorio no encuentras la opción. Y bueno, estas han sido todas las herramientas para realizar videollamadas. No está mal, ¿no? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botoncito. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.